Lucas 18, del 9 al 14. Y acá es Jesús contándonos una parábola. Y esta parábola nos ayuda mucho a entender cómo debe ser nuestra respuesta a Dios, por el favor de Dios, por el perdón de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios inmerecida. Entonces esta parábola es una de tantas que nos permite a nosotros entender de manera más fácil, de mejor manera, cómo nosotros podemos ahora responder a la gracia. Por eso yo titulé este mensaje, Salvados por su gracia. Pero no solo es el beneficio de que somos hechos salvos por la gracia de Él, sino que tenemos que aprender a cómo responder nosotros a ese amor de Dios. Entonces, Jesús en este capítulo les está enseñando a los que están en la audiencia, a una audiencia pequeña, Él les está enseñando a algunos de ellos que en sí mismos se consideraban justos. Es decir, había un grupo de personas y ellos pensaban que ellos por ellos mismos eran justos, eran santos, eran buenos, ¿sí? Y menospreciaban a los demás. Es decir, de que haga usted de cuenta que nosotros acá, los de la Iglesia Vida y Fe, decimos que nosotros somos santos, somos buenos, somos lo máximo y los demás fuera de esta iglesia no lo son. Eso no es cierto, por supuesto. Pero esa era la actitud de estas personas que estaban frente a Jesús. Las personas estas se consideraban muy buenas, se consideraban justas. Y cuando las personas alardean mucho, cuando las personas se jactan mucho de que ellos son así, entonces el problema es que se están encaminando a un tropiezo, se están encaminando a algo que después les va a traer por consecuencia una caída en sus vidas. Cuando nosotros nos sentimos que estamos como muy acá porque vamos a la iglesia o porque oramos o porque escuchamos la palabra o porque nos gusta escuchar música cristiana y esto y lo otro, de repente no estamos obrando tan bien, porque eso podría anticipar una caída no muy gustosa para nosotros. Entonces Jesús viene y les cuenta una parábola de dos hombres que habían ido al templo, que habían venido acá a la iglesia, y Jesús comienza a contar eso. Vamos a ir entonces a Lucas 18, versículo del 10 en adelante. 18, capítulo 18 de Lucas, versículo del 10 en adelante. Escuche bien la parábola de Jesús. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo que éste volvió a su casa justificado y el otro no, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasaba? Que uno de estos dos que estaban orando ahí en el templo se vanagloriaba de las grandes cosas que hacía. ¿Sí? Él le daba gracias a Dios de una manera así muy vistosa para todos, que no era pecador como el resto. ¿Sí? Es como que alguien acá se levante y diga: Señor, gracias porque yo no soy como aquel o aquella o aquel otro de allá. Y esa era la actitud del fariseo. Entonces, fíjense, regresemos al versículo 11 para ver qué es lo que dice el fariseo. Dice: puesto de pie el fariseo oraba consigo mismo.
El fariseo estaba orando, no estaba orando realmente a Dios, sino que estaba orando consigo mismo y decía: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás. Gracias a Dios no me parezco a Eusebio, no me parezco a Marisela, no me parezco ahí a nadie, ¿verdad, Ángela? No me parezco a nadie. Eso era lo que decía este hombre, ¿verdad? Ahora, el otro hombre, ¿sí? El cobrador de impuestos, en vez de alardear, en vez de que él estuviera haciendo grandes alardes de que él era muy, muy bueno, muy santo, humildemente, ¿qué hacía? Le pedía a Dios por perdón. Realmente él estaba, sabía que había cometido pecados, sabía que tenía esas fallas en su corazón, sentía dolor en su corazón, y entonces él viene delante de Dios a pedir perdón. Entonces, estamos viendo esas dos personas, el contraste que hay. Ahora, Jesús, por su parte, cuando está contando esta parábola, Jesús utiliza una sátira cuando describe al fariseo, ¿verdad? Jesús lo describe de una forma bien dura, ¿verdad? La manera en que el fariseo realmente es una farsa. La oración de este fariseo es una oración falsa, no es una oración sincera. Él no le está dando gracias a Dios en ningún momento, de tal forma que este fariseo lo que está haciendo es glorificándose a sí mismo, viéndose mejor que los demás. Ahora, vamos a analizar algunas cosas nos vamos a centrar un momentito en el fariseo. Esto nos va a ayudar a nosotros a identificar si de repente en nosotros hay cosas así, parecidas a estas. Entonces vamos a ver, número uno, vamos a ver qué es lo que Jesús dice del fariseo. Por la manera en que Jesús describe esta parábola, dice que el fariseo estaba orando ¿con quién? ¿A quién estaba orando el fariseo? Con él mismo, muy bien. El fariseo estaba orando con él mismo. Mucho cuidado cuando oremos. Tenemos que tener cuidado cuando oremos. ¿Cómo es nuestra oración a Dios? Porque nuestra oración va a decir mucho de nuestro carácter. Por eso es bien importante orar. Una de las cosas que yo hago con los músicos es que yo les pido a ellos que oren. De repente en las prácticas o antes de empezar el servicio no siempre oro yo, sino que les voy dejando, porque eso muestra el carácter de la persona y la relación de la persona, y es muy lindo que oremos juntos al Señor. Entonces es esta persona. Entonces, número uno, Jesús lo que dice es que él estaba orando consigo mismo. Número dos, Jesús expone el contraste entre la primera persona y esta otra persona, porque dice: te doy gracias porque no soy como los demás. Fíjate de qué estaba agradecido, ¿sí? Ay, gracias porque yo no soy como Sam, yo no soy como la hermana Karina, yo no soy como el hermano Francisco, yo no soy. Entonces Jesús expone a esta persona que él está orando en primera persona. Él no está orando a Dios, él se está echando, como decimos popularmente, flores a sí mismo. Número 3, la lista de pecadores que él menciona. Fíjate que él comienza a mencionarle a Dios una lista de otros. O sea, no la lista de sus propios pecados, sino la lista de pecados de otros. Dice, yo no soy como los demás, dice, que son ladrones. Fíjate, se necesita valor para decir uno enfrente de otros que están orando: yo no soy como, Señor, gracias porque yo no soy como aquellos que son ladrones, injustos y adúlteros. Termina diciendo el hombre. Número 4, la información que incluye sobre sus acciones piadosas, ¿verdad? En esta oración, él está diciendo qué tan bueno él es también. Dice el versículo 12, ayuno 2 veces, dice el hombre, a la semana. Le está contándole a todos: ay, gracias Señor, yo no soy como aquel ladrón, adúltero, pecador. Yo más bien ayuno 2 veces por semana. Y también hace alarde de lo que le da a Dios, porque dice: y le doy la 10ª parte de todo lo que gano al Señor.
como que Dios no supiera, ¿verdad? Pero esa es la oración que él está usando. Número 5, este fariseo señaló al cobrador, ¿sí? Al cobrador de impuestos que estaba ahí orando también y lo trata despectivamente, ¿verdad? Y lo más triste es que él hace esto en un espacio de adoración. O sea, frente a Dios mismo, ahí en su templo, en el lugar santo, él viene y hace eso, señala, ¿sí? Señala a los demás. Número 6, se atribuye el mérito de sus acciones y de su vida irreprochable sin mencionar a Dios. Sí, yo soy, yo acá, yo hago, yo digo, yo no soy como aquel, yo. Entonces esas cosas son las que esta persona, este fariseo, está orando. Ahora, para nosotros es muy importante conocer esto, porque si nosotros hemos entendido de lo que hablé al inicio, el tema de la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios, entonces nuestra respuesta a Dios tiene que ser muy opuesta a la respuesta de este fariseo, aún en nuestras oraciones y en todo lo que hacemos. El contraste entre las actitudes opuestas del fariseo y el cobrador de impuestos hacia Dios son claras en esta oración. Por eso es muy importante orar. Por eso se acuerda que yo les digo todos los domingos que deben hacer ¿qué cosas? 2 cosas siempre. ¿Qué es? Leer la escritura durante la semana y orar. ¿Por qué? Porque eso forma nuestra relación con Dios y nuestro carácter. Pero hay que saber orar, hay que saber hablar con Dios. Por eso es muy importante las 2 cosas. Dejemos que Dios nos hable al corazón por medio de la escritura, ¿sí? Muchas personas hoy en día, ¿sabe qué? Le tienen más fe a los, ¿cómo le llaman? Profetas de las iglesias o a las personas que andan diciendo ahí cosas de parte de Dios. Le tienen más fe a eso que a la misma palabra de Dios, ¿sí? Y Dios quiere hablarte, seguro que sí. No estoy diciendo yo que alguien no pueda tener el don de profecía, a lo mejor. Pero lo que sí es seguro es que Dios quiere hablarte a través de la palabra. Y esa es una forma de cómo nosotros respondemos a la gracia y al amor de Dios, dejando que Dios mismo nos hable a través de la palabra. Y también practicamos nuestra relación con Dios y mejoramos nuestra relación con Dios por medio de la oración. Por esas 2 cosas siempre yo las digo acá en la iglesia, para que las tengamos siempre presentes. La oración del fariseo es larga, ¿cierto? ¿Se dieron cuenta? La oración del fariseo era larga. Y todo lo que dijo, menospreció a aquel, dijo todo lo que era y enumera varios detalles, ¿verdad? Y sin embargo, la oración del cobrador de impuestos era ¿qué? Chiquitita así, cortita, pero del corazón. Yo no le estoy diciendo con esto que todas sus oraciones tienen que ser cortas, no. Entre usted más ora y más relación con Dios, sus oraciones van a ser más largas. Y eso no está mal, no es pecado. Acá el tema no es ese, no es qué tan corta o qué tan larga. Era la actitud de la persona. Entonces acá lo que nos muestra Jesús es que no importa que tu oración con el Señor, en respuesta a la gracia que Él te ha dado, sea corta, pero que sea sincera. Que sea una oración con sentido, que sea una oración, que sea una conversación con Dios, donde ¿quién es el personaje principal en la oración? ¿Quién debería de ser? Dios. Muy bien, Dios, no yo. No lo que yo soy o lo que no soy o lo que hago o lo que dejo de hacer, sino que la oración debe estar enfocada en Dios. Aunque ahí nosotros exponemos a Dios un montón de cosas que tenemos en el corazón, sentimientos y agradecimiento y todo, al final siempre debe de estar enfocada nuestra oración en Dios, en respuesta a la gracia que recibimos de Él. Fíjate que una cosa curiosa es que las 2 oraciones empiezan dirigiéndose a Dios, ciertamente. Si ponemos cuidado, las 2 oraciones empiezan dirigiéndose a Dios. Pero las palabras que siguen después hacen a que estas 2 oraciones sean completamente diferentes, ¿sí? Por eso siempre debemos de poner como punto central a Dios y el favor inmerecido de Dios. ¿Sabe por qué? Cuando usted reconoce el favor inmerecido de Dios, que usted no merece, ni yo merezco estar predicando de acá, ni usted merece estar sentado ahí, ni ustedes merecen estar cantando acá, sino que ustedes entienden que es el favor de Dios
la misericordia de Dios, entonces cambia la manera de relacionarse con Dios. Porque entonces usted no le está haciendo un favor a Dios con venir a la iglesia. Usted no le está haciendo un favor a Dios con tocar un instrumento o con cantar. Usted no le está haciendo un favor, o yo no le estoy haciendo un favor a Dios predicando acá porque alguien más lo podría hacer. Sino que es en respuesta al entendimiento de que yo merecía estar en la cruz por mis pecados y no Jesús. Y Jesús tomó mi lugar. Las palabras que siguen de la oración del recaudador de impuestos, sabe que esas sí invierten la gramática, la forma de hablar, porque sabe que el recaudador de impuestos dice una frase diferente al fariseo, porque el fariseo dice: te doy gracias porque yo no soy como ellos, porque yo primero, yo segundo, yo tercero, yo soy mejor que los demás. Sí. Ahora, fíjate que la oración del cobrador de impuestos, de aquel que va con corazón sincero delante de Dios, dice, fíjate cómo empieza, dice: Dios mío, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Él logra situarse en su posición. ¿Sabe por qué hay tanta apatía hoy a ir a la iglesia? Porque uno se da mucha importancia delante de Dios. Uno piensa que uno le está haciendo un favor a Dios, o le está haciendo un favor al pastor, y no. Eso debería ser en respuesta de agradecimiento, de decirle a Dios como este recaudador de impuestos: Dios mío, ten misericordia de mí porque soy pecador, por eso estoy yo allá, por eso yo estoy de rodillas delante de ti. Solo el primer versículo tiene relación el uno con el otro. De ahí todo lo demás es completamente distinto. El cobrador de impuestos nos enseña algo, que es la humildad. Muy importante en la vida cristiana, la humildad. Este hombre es humilde. Este hombre reconoce en esta parábola quién es él delante de Dios y de dónde Dios lo ha sacado. Y de dónde Dios lo puede sacar cada vez que él tiene hambre y sed de justicia. Cuando me refiero a esta justicia, me refiero al perdón, a ser justificado nuevamente delante de Dios. En cambio, por otro lado, el fariseo, él cree que vive, sí, de una manera totalmente moral, buena, agradable, sí, pero no es así. Dios ni siquiera escuchó su oración. Dice la escritura que el hombre entró como salió, de nada le sirvió tanto levantadera de manos y tanta cosa y tanta palabrería. Fue mucha más larga su oración, porque su corazón no estaba en el lugar correcto, y por consecuencia, ¿qué habla la boca? Lo que está en el corazón. Si en tu corazón no están las cosas correctas, tu boca no va a poder expresar las cosas correctas hacia Dios. Así que, importante también, Dios evalúa con sus propios criterios. Fíjate que este hombre se evalúa a sí mismo con criterios humanos. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo no hago esto, yo no hago, yo soy aquí, yo soy allá. Él se evaluó y se dio un número 10 en su evaluación. Pero ¿sabe qué? Dios evalúa con diferentes criterios. Dios evalúa con sus propios criterios. ¿Y esos criterios dónde los encuentra usted para ser aprobado cuando Dios lo evalúe? En la palabra de Dios. Usted en la palabra de Dios, ahí encuentra los criterios adecuados para que Dios, cuando le toque a Dios evaluarlo a usted, usted pase la prueba de Dios. Debemos de reconocer que es solo Dios, por su gracia, que puede salvarnos. Nosotros no tenemos mérito, es únicamente Dios por su gracia.
Mira lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo del 4 al 5. Efesios, mira lo que dice Pablo aquí en Efesios. Ponga atención, escuche bien este pasaje. Dice, pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó. Mira cómo es Dios. Nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado. Eso tenemos que aprenderlo nosotros, que aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, por el gran amor del Señor y por la misericordia del Señor, Él ha perdonado nuestros pecados por gracia. Y mantener eso en nuestra mente, ¿sabe qué? Nos hace también ser más misericordiosos con los demás. Ese era otro problema de este hombre. ¿Cuál misericordia había ahí? Lo que había era crítica. Eso pasa en las iglesias. Yo las he escuchado, no sé usted, pero se critican. Los hermanos se critican porque no hacen esto, porque no hacen lo otro, porque no son como yo, porque no hacen lo que yo hago. Yo no hago porque aquel no hace, entonces yo no hago porque si él no hace, yo no hago. Es la actitud del fariseo. Pero cuando recordamos esto, ¿sí?, que Dios por su misericordia abundante y por el gran amor con que nos amó, envió a Jesús, eso me pone al nivel de todos. Acá no importa que yo sea pastor, acá no importa que usted sea líder, acá no importa que usted sea músico, o sea, aquí no importa que usted esté en la cámara, aquí no importa. No, acá todos necesitamos del Señor y a todos el Señor nos ha brindado su amor y su misericordia. ¿Sabe que el fariseo, la falla del fariseo no es que él vive una vida virtuosa, ¿no? Acabamos de leerlo. Él dice que daba su diezmo, él dice que ayunaba, él dice que no sé qué. Realmente la falla del fariseo no son esas cosas buenas que él hacía. ¿Sí? La falla del fariseo es su actitud. Ahí está, en la actitud. A veces nosotros podemos hacer muchas cosas para Dios o para los demás, pero si la actitud no es correcta o las intenciones no son correctas, también estamos lejos de Dios. Él tiene el corazón en el lugar incorrecto. Las obras, quizá algunas de ellas eran las correctas, pero el corazón lo tenía apartado de él. Sin embargo, la otra persona tampoco es que sea un modelo, ¿cierto? O sea, porque el cobrador de impuestos era un publicano. Entonces, ¿ellos qué hacían? Cobrarle los impuestos a la gente por parte de los romanos. Y entonces ellos normalmente lo que hacían era que hostigaban a la gente, le quitaban a la gente lo que no tenían. Entonces tampoco es que Jesús esté poniendo que la vida de este hombre era un ejemplo. Pero Jesús lo que está poniendo de ejemplo acá no era la vida de este hombre, sino era que él reconocía el problema que él tenía en su vida. ¿Cuánto podemos aprender hoy de eso, no? Qué importante reconocernos a nosotros mismos sin ver a los demás. ¿Cómo es mi vida delante de Dios? Y llegar a los pies del Señor a pedirle misericordia. Yo creo que esa es una gran enseñanza que el Señor Jesús nos da hoy. Nosotros tenemos que ver nuestras propias vidas y llegar con confianza a los pies del Señor, implorándole su misericordia y su favor. Salgo con esto. El Señor Jesús, en su amor, quiere que nosotros nos parezcamos cada vez más a Él. ¿Y cómo era Jesús? Jesús era alguien que siempre daba amor, alguien que siempre tenía misericordia, alguien que siempre estaba dispuesto, alguien que siempre enfocaba su vida a su Padre en el cielo, alguien que oraba con pasión y con intensidad, alguien que estaba siempre honrando a Dios con su vida y con sus actos, a Dios Padre. Entonces, esa es la intención del Señor y esa es como usted mejor vive la gracia, porque a muchos cristianos les encanta
Y yo he predicado varias veces de la gracia y nos encanta escuchar esas palabras. Que el Señor nos perdona, que el Señor nos restaura, pero a veces no nos gusta mucho la segunda parte, lo que nos toca a nosotros en respuesta a la gracia del Señor. Así que hoy vamos a terminar con una pequeña oración. Póngase de pie. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a mantener presente que cuando construimos nuestra vida basada en nuestras bondades, estamos encaminándonos a una gran caída. Permítenos poner nuestra confianza en tu justicia, en tu rectitud, en tu persona, Señor Jesús, para que encontremos siempre tu favor, tu misericordia y tu perdón y podamos compartirlo con otros. Ayúdanos a ver a los demás a nuestro alrededor con ojos de misericordia y de bondad, tal y como tú lo haces con cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.